¿Cómo están, amigos de Agenda Parlamentaria? En esta oportunidad tengo en mis manos la Ley General de Personas con Discapacidad que fuera aprobada y promulgada por el Congreso de la República el año 2012. Durante el 2013 y el inicio de este 2014, el Poder Ejecutivo se encargó de elaborar el reglamento, el mismo que acaba de ser aprobado a nivel del Consejo de Ministros. Para tener mayores detalles de todo ese trabajo está con nosotros el congresista John Reinaga, uno de los propulsores justamente de esta norma que involucra a las personas con discapacidad. Congresista, muy amable por estar con nosotros. Sí, Ricardo, efectivamente, como muy bien lo has dicho, el legislativo cumplimos nuestra labor y para nosotros es fortaleciente que el Ejecutivo, principalmente el presidente Ollanta Humala, quien preside este Consejo de Ministros, hayan aprobado por unanimidad el reglamento en su integridad de esta ley general que las Naciones Unidas incluso ha reconocido a nivel Centroamérica y Sudamérica que el Perú con esta ley es uno de los países vanguardistas que está acorde a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en cuanto a los derechos humanos. Y esta ley ya para nosotros con un reglamento definitivamente ya es una herramienta jurídica, técnica, social que va a grandemente beneficiar a un sector vulnerable, postergado, relegado largamente por muchos gobiernos del pasado. Hablamos, de acuerdo al INEI, de la encuesta de julio del 2013, este estudio especializado, 1.572.402 personas con algún tipo de discapacidad. Es considerable, fuerte, este número que se ha podido identificar dentro del país. Vale decir que vienen teniendo las necesidades en el tema de educación, en el tema laboral, salud, rehabilitación, universidad, investigación, en fin, en todos los aspectos para que se puedan insertar a la sociedad como cualquier otro ser humano, porque discapacidad no es incapacidad. Así es. Congresista, usted me contaba fuera de cámaras de que esto ha sido un trabajo muy intenso, no solo en el Congreso, sino ahora último en el Ejecutivo. Incluso primero ha sido el documento, esta ley evaluada por los viceministros, hace una semana aprobada en el Consejo de Ministros y finalmente solo se está a la espera de la promulgación del reglamento. Sí, efectivamente hay que agradecer al colectivo de personas con discapacidad que por su lado, por su esquina, también ellos han ido incidiendo por distintos medios que ellos podían hacia el Ministerio de la Mujer, dando todos los alcances pertinentes en cuanto a la reglamentación, así como para que lo puedan publicar de acuerdo al plazo que establecía esta ley. Adicionalmente, nosotros desde el despacho, como uno de los dos de esta ley, de 5 proyectos de ley que se han acumulado, nosotros somos autor de 2 proyectos de ley, donde hemos persistido con el viceministro de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer, que efectivamente se ha llevado a 2 consejos de viceministros, han debatido y al final han coincidido en algunos textos con los otros sectores, con las otras carteras de Ministerios de Estado, y la tercera ya pasó ya en cuanto lo corresponde ya a la misma Consejo de Ministros, que fue este jueves último, 30 de enero, y para nosotros, reitero, es una grata noticia. Probablemente va a demorar todo febrero en formalidades dentro de la gobernabilidad, un poco la técnica del procedimiento, reitero, gubernamental, de poner el número del decreto supremo y otros procesos propios que ellos manejan para que este reglamento se promulgue en el peruano y al día siguiente se pueda ejecutar, implementar, adicionalmente que esto ya viene acompañado de sanciones y multas. Vamos a un tema importante de lo que es la ley y espero también está contenido en el reglamento, la cuota laboral, que ha sido, digamos, el aspecto que ha generado observaciones por parte de los empleadores, sobre todo de los empresarios concretamente. Sí, cuando se promulgó esta ley, todos los medios al día siguiente o toda la semana siguiente tocaron, pero no en esencia como ley, sino a lo que tú señalabas, el artículo específico de la cuota laboral. ADEX, CONFIEP, en su momento los directivos dieron su grito al cielo, pero la nueva directiva hoy de estos empresarios
Obviamente es un pequeño grupo de empresarios que manejan gran parte del capital del país, que han entendido. Y ya muchos de estos empresarios, así como la pequeña empresa, la mediana empresa, han visto que el tema es rentable, porque el Estado, con esta ley, con este reglamento, les da beneficio de descuentos a la hora que van a pagar impuestos, los que están sujetos a la renta de tercera categoría, vale decir justamente para la empresa privada. Ahora, la ley es precisa en el tema de la cuota laboral. El 5% de la población laboral del sector público debe estar destinado para personas con discapacidad y el 3% en el sector privado. Correcto. Para todos los municipios, gobiernos regionales, OPDs de los ministerios y propios ministerios, incluso el Congreso de la República, deben tener del total de su personal, el 5% deben ser personas con algún tipo de discapacidad. ¿Esto ha sido ratificado en el reglamento? Sí, ha sido ratificado. Correcto. Ya en el caso de la empresa privada, hay una luna de miel de 2 años, 2014 y 2015, para que ellos puedan hacer inducciones, capacitaciones, en función al tipo de negocio o actividad que ellos realizan, y al término de esta luna de miel ellos puedan contratar el tipo de discapacidad que le pueda ser más rentable. Vale decir, por ejemplo, las empresas cerveceras, para degustar o catear el sabor, que ellos tienen un control de calidad exhaustivo, en el caso de Bacus, buscan que sean, hoy en día han cambiado a mujeres, y las mujeres tienen que ser ciegos, invidentes, porque tienen un sexto sentido incomparable, ni máquina, ni chef, ni lo que fuese, que ellos te pueden detectar el paladar uniforme y la exquisitez que ellos manejan, ¿no? O sea, como que las personas con discapacidad sí tienen funciones específicas, o en el caso de una destacada empresaria de la empresa Renzo Costa, la señora Marina, ella señala, yo no cumplo solo el 5%, tengo el 12% de personas con discapacidad y ellos son sordos. ¿Por qué sordos? Porque el sordo no se distrae con ningún ruido. Está abocado y empeñado a hacer un alto nivel de concentración. Correcto. Un alto nivel de concentración que te da un acabado perfecto o casi perfecto en todo lo que es cueros. Y a ella le va muy bien económicamente, no solo en el Perú, en el exterior tiene bastante demanda. Y así podemos ir señalando otras empresas, universidades privadas que se están poniendo la camiseta. Y ya no es inicialmente, como decía la CONFIEP o ADEX, claro, los anteriores directivos, que esto es un perjuicio laboral, social. Han tomado conciencia en todo caso, ¿no? Porque inicialmente hubo una reticencia en parte de esta norma. Correcto. Eso es importante. Yo creo que ha habido la opinión pública, ¿no? Las redes sociales han influido mucho en que ellos tomen conciencia de que todos tenemos derecho a igual oportunidades. Eso es cierto, las redes sociales, el cuarto poder, los medios de comunicación, claro. De una otra manera, con los temas que van difundiendo, los reportajes, las notas, los propios comentarios, y el propio tema, al tocar, que de una u otra manera se va humanizando el tema y viendo que es cierto. O sea, en algún trabajo específico, una persona con discapacidad visual de repente no me rinde, pero sí de repente en oficina una persona con discapacidad física, que no se va a distraer con nada. Va a estar ahí sentado, abocado, cumpliendo su función hasta que termine su trabajo. Congresista Reina, otro tema importante es el de la accesibilidad, ¿verdad? Porque si bien en Lima al menos nos hemos ido adecuando, en provincias todavía el tema está, digamos, a niveles muy bajos. La ley obliga a las instituciones, a los gobiernos regionales, municipios, a, digamos, lograr la accesibilidad, el desplazamiento de las personas, por ejemplo, en el caso de quienes tienen silla de ruedas. Bueno, sí, la cuota laboral, el tema de accesibilidad son los temas cruciales en el universo de la problemática de las PCDs, de las personas con discapacidad. Nosotros, en 2013, hemos batallado, obviamente ya teniendo o no teniendo la presencia de Javier Díaz-Canseco, que era un puntal fundamental en este tema. Ya en la Comisión de Presupuesto, con la presencia del viceministro de Hacienda, de Oliva, subsecuentemente ya para el final, para la aprobación final del dictamen, con la presencia de Luis Miguel Castilla, el ministro de Economía, se aprobó a petición de nosotros 2 disposiciones complementarias.
dentro de la Ley General de Presupuestos de la República para el año fiscal 2014. Una de ellas es que todo gobierno local, municipios y gobiernos regionales de todo su presupuesto deben considerar y ejecutar el 0.5% para lo que es rampas. Todo lo que es ampliar las puertas, porque hay puertas que son angostas y no pasa una silla de ruedas, o los baños, los servicios higiénicos deben cumplir en cuanto a las medidas de antropometría, ergonometría, para que no tengan ninguna dificultad una persona que utiliza bastones, prótesis, bastón guía, o un adulto mayor. Igual hay tanto en la accesibilidad que podemos hablar del sistema braille, si no cumplen lenguaje los de municipios señas o gobiernos regionales con esta cuota del 0,5% para obras de accesibilidad? O sea, estamos hablando para 25 gobiernos regionales y 1.825 municipios del Perú, 180 millones de soles que corresponde a ese 0.5%. ¿Hay alguna sanción? A lo que señalas, son dos cosas. Uno, nosotros como Parlamento vamos a reiterar, porque este tema es nuevo, en el Perú se ha ido comentando, pero no se tenía de la mano de una herramienta jurídica, legislativa, que hoy el Parlamento no tiene bandera política en el tema de discapacidad, y todas las bancadas apoyan. Por el producto de ello tienen que se viene aprobando estas normas. Ante ello, las sanciones nosotros vamos a continuar como legislativo, vamos a coordinar con la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad para que se pueda, por oficio, mandar los documentos a estos gobiernos regionales y municipios para que den su informe. Porque así establece la Ley General de Presupuesto, que ellos deben dar su informe a la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad. Si han gastado o no han gastado. Y si no han gastado, la comisión debe mandar por oficio al fiscal de la Nación o a la Contraloría General de la República para que le caiga todo el peso de la ley a ese mal alcalde o a ese mal presidente regional. Nosotros somos autor dentro de esta ley, donde se ha creado en disposiciones complementarias la Dirección Nacional de Accesibilidad dentro del Ministerio de Vivienda y Construcción. Ah, eso es importante. Muy importante porque ellos son los especialistas, los expertos, como arquitectos, como ingenieros, que ven el tema de dosificación de mezcla, lectura de planos, expediente técnico, todas las partidas necesarias para poder hacer una rampa adecuada, una infraestructura accesible. Y van a dar la supervisión, digamos, ¿no? Una para que se cumpla accesible con los requisitos. Claro, ellos van a ser los supervisores, los inspectores, el ente rector, quienes van a emitir resoluciones ministeriales a nivel nacional, incluso con sanciones, porque de ellos hemos aprobado ahora último la LOF, donde les faculta esta ley de organización y funciones que ellos puedan actuar con multas y sanciones ante los municipios y gobiernos regionales. Importante eso. Vale decir que ya no hay municipio que se escape o gobierno regional, porque tras ellos ya hay gente especializada. No solo va a estar el tema social de CONADE, sino ya ingenieros, arquitectos que van a estar tras ello. Claro, y CONADE va a ser el ente rector de toda la política de personas con discapacidad. Correcto. Vayamos al punto que yo quería conocer también, congresista, el de los afectados por la violencia política, digamos, este grupo vulnerable de gente, de peruanos, que fue víctima de la violencia terrorista y que hoy, entiendo, van a recibir indemnizaciones a lo largo de todo este año. Sí, estamos hablando al borde de 60.000 personas, entre muertos, desaparecidos y torturados. Esto lo dice la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Dentro del Plan Integral de Reparaciones, el PIR, el Estado peruano, nosotros acá reiteramos nuestro profundo agradecimiento al presidente Ollanta, que en gobiernos pasados, porque esto de la violencia política, terrorista, militar, que hemos vivido 20 años, del año 80 al 2000, no lo ha resarcido a los otros gobiernos. El presidente Ollanta está cumpliendo y adicionalmente se ha aprobado este año, 2014, 30 millones de nuevos soles más, con cargo a que se pueda incrementar este presupuesto si lo gastan, si lo ejecutan antes de junio. Hemos reiterado y coordinado con Adolfo Chavarri, el responsable nacional de la SEMAN, para que lo ejecute y podamos pedir la ampliación, tal cual está este presupuesto. Estamos hablando de más o menos 10.000 soles que se le va a entregar por persona. Efectivamente. Por cada afectado de violencia política, están cobrando 10.000 nuevos soles. Adicionalmente que ellos tienen beca Reparet,
es lo que se conoce beca 18. Es exclusivo que entre hijos o nietos de los afectados de la violencia política, para que ellos se beneficien. Correcto. Hay el tema psicológico, porque ellos tienen el daño cicatrizado por fuera, pero en lo interior ellos siguen vivos. Así es. Entonces, para nosotros es un tremendo apoyo que el presidente Ollanta ya ha destinado en su primer año 100 millones, el segundo año 40 millones, ahora 30 millones, y en su mayoría él lo que quiere cumplir con las coordinaciones con el Ministerio de Justicia, con Daniel Figalo, el ministro, al 100% dentro de su gobierno, la reparación individual a todos los afectados. Es importante porque pero adicionalmente nosotros hemos presentado un proyecto de ley, acá justo lo tengo a la mano, la 2739, que propone modificar algunos artículos del Plan Integral de Reparaciones. Esto justamente con la intención para que se cumpla todo lo que está establecido en el PIR, que lo ha hecho todavía desde el gobierno de Alejandro Toledo. Vale decir, las reparaciones en cuanto a las viviendas, porque hay muchas personas afectadas que lo han perdido todo, o han sido desplazados por la violencia macabra que se ha vivido en su momento, ellos que lo han vivido en su momento. Correcto. Entonces hay acá reparaciones en el tema de vivienda, en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema individual, en el tema colectivo, que también se está continuando, 100.000 soles a cada comunidad afectada, este año también se está continuando. Y adicionalmente nosotros estamos pidiendo en este proyecto de ley que se haga un plan nacional de desaparecidos. Hay muchas personas, créeme, es cierto, y puedes escuchar estos testimonios varios en el Perú, que ellos dejan abierto la puerta pensando que su ser querido va a retornar. Ya pasó varios años, 10, 20 años, pero ellos siguen dejando abierto. Mantienen esa esperanza. Mantienen esa esperanza que va a volver. Congresista, le agradezco mucho, el tiempo nos va ganando y nos comprometemos a tocar este tema a profundidad porque me parece interesantísimo que haya una intención aquí en el Congreso de cumplir con este tema de reparaciones y sobre todo a gente que sufrió mucho y que aún mantiene esa herida abierta, como usted lo ha dicho. Sí, nosotros somos un vocero de ellos, son 15 regiones afectadas. Apurímac es la segunda región más afectada en todo el Perú después de Ayacucho. Así es. Nuestro compromiso es con mayor incidencia por ello. Y los otros grupos vulnerables y programas sociales también que nos atañe, continuamos apoyando al gobierno, fiscalizando y sobre todo dando aportes legislativos para un futuro mejor. Muy amable. El congresista John Reinaga, representante por la región Apurímac, estuvo aquí en Agenda Parlamentaria a través del canal del Congreso.